espejito. Y eso significa que quien haya hecho dinero muy bien, todos los que puedan hacer plata maravilloso y los que no tengan dinero de malas pueden llorar. Cuando vemos que las instituciones no sirven para nada, cuando vemos que en los países de habla hispana, la gran mayoría de estos países están terriblemente corrompidos. La corrupción es un fenómeno mundial, no puede decirse que es únicamente en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Debe decirse, por supuesto, que son los síntomas comunes de un mundo desde que conocemos que el hombre tiene uso de razón. Otros dicen, como los hermanos Nulle, que la corrupción es un acto natural, que está en la naturaleza humana ser corrupto. Así las cosas es muy difícil que podamos establecer, desde el punto de vista de la humanidad, un orden cercano a lo que Dios quería para la humanidad. Aparentemente el hombre desobedeció el mandato de Dios de acuerdo con el libro del Génesis. Y esto llevó pues a la caída de la naturaleza humana o divina a la humana, que es decir, desde entonces tenemos este uniforme que llamamos cuerpo y morimos. ¿Cómo hablar de Dios de una manera coherente que tenga que ver con las realidades humanas que vivimos actualmente y que nos ayude a descubrir dentro de nosotros mismos alguna posibilidad que nos acerque hacia lo divino, ya que lo humano es tan desastroso, tan decadente y por supuesto moribundo? Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué podemos decir de Dios? Yo les puedo decir lo que Dios no es. Empecemos por ese lado. Dios no es un hombre rico. Bueno, no estoy diciendo que los ricos sean malos, de ninguna manera. Ni tengo nada en contra de las personas ricas, porque los ricos pues son supremamente ricos en nuestro mundo. Encontramos que hay un 1% de un 1% de un 1%. O sea, hay personas que en Estados Unidos hay 60 personas o 60 familias que ganan más que todos los demás norteamericanos. O sea, si estamos hablando de 60 familias que ganan más que 350 millones de personas, donde más de 45 millones de personas viven en absoluta pobreza, pues son fenómenos que tienen que ver con el manejo político y la administración pública, la falta de instituciones, como fue demostrado, por supuesto, por este señor Renzi, de lo que habíamos mencionado en la versión anterior del Proyecto Mundial Vía Fuera, en donde el referéndum de diciembre del año pasado pues causó la renuncia del primer ministro Matteo Renzi en Italia y su reforma constitucional, que no se llevó a buen término. ¿Qué podemos decir entonces de lo que está pasando con el ser humano alrededor del mundo? Y si vamos a acercarnos un poquito al tema de Dios, ahora que los cielos están llenos de signos y los extraterrestres, yo diría, son un hecho evidente, ¿no? Sabemos que existen en el mar, sabemos que existen debajo de la tierra, sabemos que lo dice el libro del Éxodo: no hagas imágenes de las cosas del cielo, ni de la tierra, ni de debajo de la tierra. Les dejo a ustedes esa inquietud de buscar el capítulo y el versículo. ¿No? Apocalipsis 12:12, por ejemplo, nos dice: alégrense ustedes en el cielo, pero no así los de la tierra, por la segunda venida. Efesios 6:12, 11:12, como lo mencioné en alguna edición anterior, nos habla de los acontecimientos que estamos viendo ahora. No solamente ellos, el libro de Enoch nos habla de manera muy categórica, literal y en lujo de detalles. ¿Qué fue lo que pasó con el nacimiento de los gigantes, que solo se menciona en el libro del Génesis muy esporádicamente? En el capítulo 6 del libro del Génesis se habla de los Nefilim, de que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y las vieron atractivas, se mezclaron con ellas y tuvieron a los gigantes, los Nefilim. El libro de Enoch es mucho más específico en estos asuntos. Es un libro que se presta a mucha especulación y probablemente habrá personas que se les antoje decir una cantidad de cosas sin realmente haber hecho análisis o sin tener un criterio científico al respecto. Yo creo que cuando se habla en términos de ángeles y de ángeles caídos, se debe contar primero con la palabra de Dios, por supuesto, los evangelios y el libro de Enoch y otros libros que han sido considerados como apócrifos, es decir, de autor desconocido, o que no tienen una significancia o relevancia dentro del canon de la Iglesia, porque ellos se encuentran ser las autoridades eclesiásticas, los escolares de su tiempo en su debido lugar,
encontraron estos libros ser como muy fantásticos, fuera de orden, y algunos literalmente oscuros, que pertenecían más a la especulación que, del ámbito de la magia, que a las realidades humanas o espirituales de los tiempos en que fueron escritos. Lo cierto es que hay que tenerlos en cuenta. Cuando vemos los signos de los que nos habla Mateo 4:24 y siguientes, tenemos que tener en cuenta que estas cosas no se pueden echar en el bolsillo de atrás o en saco roto, porque son cosas que están afectando a la humanidad. No directamente como tal, probablemente con los secretos que el presidente, los presidentes norteamericanos han tenido a este respecto, pues haya muchas cosas que discutir, muchas cosas que habrán de salir a la luz dentro de, ¿por qué no en este año, como ha sido la anticipación del proyecto mundial vía afuera? Que se nos hable de este tipo de asuntos, que se descubran los archivos que se tienen no solamente por parte de los Estados Unidos, porque el problema es que los Estados Unidos es el único país o son los únicos estados del mundo que no han abierto o no han sido abiertos en este sentido. Han sido muy tímidos al respecto y probablemente ya tengan alianzas con otras civilizaciones que no necesariamente favorezcan el destino de la humanidad. Cuando uno ve la palabra de Dios, lee los escritos de la palabra de Dios, especialmente la Biblia para el occidente. En Oriente existe, por ejemplo, el Corán, existe el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, y otros que narran las guerras en el espacio. Tenemos testimonios desde de 1621, por ejemplo, en Nuremberg, donde se narra en una gaceta que hubo un encuentro, una batalla campal en el cielo entre naves, literalmente naves, atacándose unas a las otras. Y se presentó como un fenómeno extraordinario, aunque fue la noticia del día. Y seguramente dio mucho que hablar. El arte en sí mismo, el Renacimiento, describe naves espaciales junto a la Virgen, junto al nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Daremos los nombres, los autores, las fechas exactas en otra oportunidad del proyecto mundial vía afuera. Cuando estamos viendo entonces que los avances en tecnología, que podemos vivir hasta 90 años, que hay doctores como la doctora, una doctora suiza, por ejemplo. Esta señora muy famosa, Elizabeth Kubler-Ross, con diéresis la U, para quienes hablen alemán, es una médico psiquiatra suiza que recabó centenares de testimonios de experiencias extracorporales, lo que la llevó a concluir que la muerte no era un fin, sino un radiante comienzo. La férrea formación científica de esta doctora, que se graduó en psiquiatría en los Estados Unidos, recibió 23 doctorados honoríficos, se pondría a prueba luego de que a lo largo de su prolongada práctica profesional los enfermos moribundos a los que trataba le relataban una serie de increíbles experiencias paranormales, lo que la motivó a indagar si existía el más allá o la vida después de la muerte. Así, se dedicó a estudiar miles de casos, literalmente, desde 2 a 97 años. Y todos ellos concuerdan, de acuerdo con esta doctora, en que sí hay algo que sucede después de la muerte. Nosotros no morimos. El cuerpo muere, pero como ella dice, como la crisálida nos transformamos, salimos de este cuerpo que es la crisálida y nos transformamos en una mariposa. Nuestro ser espiritual regresa a quien nos lo dio. El proyecto mundial vía afuera es un proyecto ciudadano y como tal considera los valores de la ciencia, el valor científico por supuesto que no se puede dejar atrás de ningún modo, y considera también los valores espirituales mientras estos estén manejados de una manera lo más objetivamente posible, aunque el objeto del estudio o de la creencia de las religiones no es necesariamente objetivo. ¿Por qué? Porque no hemos visto a Dios, no sabemos quién es Dios excepto por el testimonio de la palabra de Dios, en este caso la Biblia. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 66 libros para los protestantes, 72 para los católicos. 66 o 67, en fin. ¿Qué vamos a hacer entonces al respecto? Yo creo que es importante que
una población, especialmente de habla hispana, la población de habla hispana, que generalmente es atea, ¿no? Dios nos bendiga a todos, pero cuando existe la oportunidad de darle la mano a alguien, preferimos cerrar la puerta o no estar en casa o no contestar el teléfono. Entonces, ese tipo de comportamiento ciudadano dice mucho de las personas que dicen creer en Dios. Como les digo, hablar de Dios es un tema profundo. Primero porque se debe tener en cuenta el valor científico. Cómo analiza la ciencia el fenómeno de Dios. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de Dios? Es muy poco lo que nos dice la ciencia porque francamente la ciencia no cree que haya vida después de la muerte. Y no se le ha dedicado ni el tiempo ni el estudio por parte del cuerpo científico a lo que los testimonios de tantas personas que han dicho una y otra vez estar fuera de su cuerpo, separarse del cuerpo, regresar a su cuerpo y que hay algo después de la vida que nosotros conocemos como la vida, que para otros no es otra cosa que una ilusión. Usted va a leer, por ejemplo, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, va a encontrar que el aspecto espiritual de lo que ellos hablan se refiere a la vida humana como algo muy superficial, como algo que realmente no es digno de tener en cuenta, porque la vida es pasajera, mientras que el ser espiritual es eterno. Hay otro documento que quisiera compartir aquí en el Proyecto Mundial Vía Afuera. Se llama el Proyecto Vida Después de la Muerte, Proyecto Vida Después de la Muerte del 2013, donde se prueba con evidencia científica que hay vida después de la muerte. Y estos se basan precisamente en la experiencia de Forrest J. Ackerman. Forrest J. Ackerman era una persona que trabajaba para Hollywood. El señor era muy importante en Hollywood, hacía películas de monstruos y cosas así. Este señor murió y el documental muestra pues cómo esta persona sigue en contacto utilizando los computadores y otro tipo de material que nosotros consideramos pues que tenemos acceso a, como los computadores. Y dos canadienses llegaron a rendirle homenaje en su tumba, golpearon en su tumba y hey my man, what's up, how's it going, cómo van las cosas, qué hay de nuevo, bla bla. Cuando ellos llegaron a casa, el computador estaba prendido y recibieron un mensaje de Ackerman. Ok, cuando estos fenómenos continuaron, una de estas personas que empezó a recibir este tipo de fenomenología se contactó con un científico, con varios científicos de hecho. Estos científicos lograron apartar, isolate, la presencia aparentemente de este señor Ackerman en un cubito que se pusieron después esto es trabajo de laboratorio por supuesto. Lograron comunicarse aparentemente con esta persona. Se registró actividad, la actividad consciente de algo que se movía. Sabemos que en los experimentos que se hablan de two slits, de slits experiments que se han hecho de doble hélice, es decir, que se cogen partículas, electrones subatómicas y se ponen en diferentes lugares del mundo y estas partículas pueden saber cuando las están observando, cuando las están viendo por la cámara o cuando están pensando en ellas. Literalmente ellas se activan. Cuando usted piensa en ellas o se refiere a ellas mentalmente o menciona su nombre, ellas se activan y son registrados sus movimientos como cuando una persona se da cuenta que la están hablando de ella. ¿Qué hubo? Aquí estoy. Hey, hello, how's it going? ¿Cómo están? Sí, aquí estoy. Eso hacen las partículas. Las partículas, como los electrones, se pueden encontrar en diferentes lugares al tiempo. Es una de las cualidades de las que habla nuestro Señor, que son la omnipresencia, que se refiere únicamente como que Dios es el único que tiene esa cualidad específica, entre otras, ¿no? Omnipresente, todo, que lo sabe todo, etc. De modo que estos experimentos, cuando se llevan al campo de la ciencia, nos demuestran que hay cosas que son extraordinarias que francamente debemos investigar y debemos trabajar más, y es para entender que hay un Dios. El problema es que el mundo en el que vivimos, que es totalmente humano, obviamente hay seres espirituales, la Biblia lo dice muy claro, el Bhagavad Gita lo dice también muy claro,
Las batallas que se libraron en aquellos tiempos, como mencioné anteriormente, este tipo de sucesos demuestran que hay un fenómeno espiritual que tiene que ver con nosotros, que no lo podemos comprobar científicamente. En números, en algoritmos y en cosas parecidas es otro cuento, que apenas estamos tocando lo que tiene que ver con la teoría de las cuerdas, que habla de otras dimensiones, de 11 dimensiones que se pueden mezclar entre sí, etcétera, etcétera. Nos dan a entender que la vida del hombre es simplemente un proceso, no es el fin de todo. Ni es el principio ni es el fin. ¿Por qué no recordamos entonces cuando venimos a este planeta? ¿Existe la reencarnación? Ese tipo de cosas. De acuerdo con Dios o con la palabra de Dios, no. De acuerdo con los hinduistas, que es otro tema interesantísimo, sí. Las personas reencarnan. Tienen una cantidad de vidas y la única manera en que ellos pueden liberarse de esas vidas es de liberarse del samsara, lo que se conoce como el samsara, es a través de la purificación de su cuerpo, de su mente y de su espíritu, lo que hacía literalmente Buda, Siddhartha Gautama. No sé si ustedes leyeron alguna vez a Hermann Hesse, Siddhartha Gautama, Buda, whatever. Hay muchas historias, muchos escritos acerca de este señor y de lo que los hinduistas piensan acerca de la vida. El punto es que el ser humano no es el centro de todo, como nosotros creemos, ¿no? Y la ciencia parece ser, porque el cuerpo científico también es espiritual. Muchos de los científicos de nuestro tiempo son personas supremamente espirituales, como lo fueron Copérnico, Isaac Newton, Galileo Galilei. Este científico Tyson, por ejemplo, nos habla de que hay que hacer la diferenciación que hizo Galileo Galilei, que es muy clara cuando Galileo Galilei dice que la palabra de Dios fue escrita para hacernos llegar al cielo, no para hacernos entender cómo funciona el cielo. Esto, de acuerdo con Tyson, este matemático y físico, hace una diferencia exacta entre lo que es Dios y lo que es la materia. Obviamente Tyson es un científico que no cree en el Dios o en el más allá o en Jesucristo. Nosotros creemos en la tradición católica, en la tradición evangélica, y yo lo creo personalmente, que no había otra manera de realizar a Dios si Dios mismo no se hacía hombre. Porque ¿cómo se le puede creer a un Dios que es todopoderoso y que es maravilloso y que es toda misericordia, como dice el Corán? A menos que Él se haga hombre y pase por lo que el hombre pasó. Si Él no sabe lo que es hombre, ¿cómo va a pretender juzgar a una raza, a un ser que Él mismo creó? Si no sabe cuáles son las vicisitudes, los problemas, la enfermedad, el dolor, la muerte, la persecución, el sacrificio. La única manera para que el hombre pueda redimirse es si ese Dios se hace hombre. De ahí que cuando se habla en el libro del Apocalipsis que no se encontró a nadie en los cielos ni en la tierra que pudiera abrir los sellos, romper los sellos del libro, solamente el Cordero. Cuando leemos esa parte nos damos cuenta que tiene sentido cuando la palabra de Dios, desde el punto de vista de Occidente, en la cultura de Occidente, nos dice que Dios se hizo hombre, se encarnó para dar testimonio a su Padre de lo que es redimir al hombre. De otra manera no sería posible y me gusta esa idea. Yo creo que el Proyecto Mundial Vida Afuera apoya esa moción y creo que es la única realidad posible desde el punto de vista espiritual, ahora que las pruebas científicas están demostrando con y muchos otros, ¿no? Dejo a ustedes esa tarea, averiguar qué otros científicos están averiguando, están haciendo ciencia con esto de la muerte, de la vida después de la muerte. Interesante tema. ¿Por qué no digo que Dios sea rico? O que Cristo hubiera querido la riqueza. No porque la riqueza sea mala en sí, sino que la riqueza divide al ser humano. Las personas que tienen dinero son superiores a las personas que no lo tienen. Punto. No solamente en cuestiones de material, tengo más que tú, sino ustedes lo ven en la música, lo ven en Hollywood, lo ven en todo. La realidad es que las personas que tienen el dinero facilitan la compañía entre sí mismos. Ellos se asocian entre sí, por supuesto, porque pues tienen cómo.
disfruten de los mismos placeres, vacaciones, etcétera, etcétera. Maravilloso. Mientras la gran mayoría de la humanidad vive en absoluta pobreza, ¿no? O debajo de los niveles de pobreza en países supremamente ricos, y hemos mencionado eso anteriormente en los capítulos y ediciones anteriores del Proyecto Mundial Vía Afuera. En la edición de hoy tratamos de llegar a la visión de Dios como tal y cómo satisfacer de alguna manera esa necesidad que tenemos los hombres y las mujeres, la naturaleza humana, de relacionarse con Dios. Si para algunos Dios no existe, bueno, siento mucho decepcionarlos, pero van a llevarse una gran sorpresa, porque no solamente desde el punto de vista de la ciencia se está comprobando que hay algo después de la muerte. Y esto no estamos mencionando aquí las personas que han hecho experimentos desde los años 50 y antes con sustancias psicoactivas, como por ejemplo la mescalina, la datura inoxia, la psilocibina, etcétera, que pues obviamente son sustancias que alteran